¿Qué es lo primero que hay que hacer para tener visibilidad en un LLM? Bueno, posicionar. Posicionar en los motores de búsqueda tradicionales. Bienvenidos a un nuevo episodio de Eleven Talks. Hoy me acompaña Ramón Ruiz para conversar sobre uno de los temas del momento, el GEO. Ramón, ¿cómo explicarías de forma breve y sencilla qué significan las siglas GEO? GEO significa Generative Engine Optimization y es básicamente la optimización de webs para LLMs y motores de búsqueda tradicionales que incorporan la inteligencia artificial. Hay otros términos también medios parecidos, medios otras siglas que vienen dando vueltas últimamente. Hay quienes llaman AEO, LLMO. Después hay otra que es como la sigla de AI Overview, AIO. Son como muchas siglas medio parecidas a algunas. ¿Son lo mismo? ¿Son cosas distintas? ¿Cómo definirías eso? Son diferentes caras de un mismo término o de una misma expresión, que es al final mejorar nuestras webs para que los LLMs y en general la inteligencia artificial pueda reconocer nuestras marcas, nuestros productos. Así que, de alguna manera, todas quieren decir lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de LLMO es optimización para LLMs. Entonces, un poco lo mismo, ¿no? No quiero ser acá el que diga es todo lo mismo, está dentro de un mismo saco, pero la realidad es que al ser una tecnología tan nueva, cada experto y cada corriente intenta generar una nueva vertiente y una vertiente de información e intenta también acuñar su propio término. Pero al final, pongámosle que es todo lo mismo, ¿no? Me gusta, me gusta. Me da la sensación que un poco nosotros en Argentina, en Sudamérica le decimos más geo, en Estados Unidos se le dice más aevo. Entonces, bueno, para simplificar un poco a lo largo de esta conversación vamos a hablarlo con la letra G. Y entonces ya entendimos que el geo es la optimización para estos LLMs y también para las inteligencias artificiales vinculadas con estos tipos de motores de búsqueda. Y acá consultarte, ¿en qué se diferencia el geo del SEO tradicional? Lo primero, partir de que el geo en gran parte es parte del SEO tradicional, es decir, no hay una diferenciación masiva porque muchas de las prácticas comunes para el SEO tradicional son las prácticas que luego aplicamos dentro del geo, pero con ligeros cambios, ¿no? Pongo dos ejemplos, uno en la parte de contenidos y otro en la parte de off-page. Cuando hablamos de contenido, hablamos de optimización semántica, hablamos de legibilidad, hablamos de estructuras con H1, H2 y demás. Y cuando hablamos de geo, tomamos esos mismos conceptos y tienen como una evolución, ¿viste? Por ejemplo, hablamos de chunks, que es fragmentar la información para que los LLMs puedan entenderla mejor. Hablamos de arquitectura, en vez de hablar de encabezado, por ejemplo, de acomodar la información a nivel de arquitectura para que los LLMs puedan entenderla e interpretarla. Y por la parte off-page, pongo otro ejemplo que tiene que ver con los links. El link building tradicional, luego en el geo, importan más las menciones por ahí que el link tradicional. Eso quiere decir que tenemos que dejar de hacer links y hacer solo menciones. No, la realidad es que no. Tenemos que hacer ahora las dos juntas y pensarlo sobre todo, e ir un poco más allá en pensar en la marca, cómo nosotros hacemos que la marca tenga mayor popularidad. Así que bueno, esas son algunas ligeras diferencias entre el geo y el SEO, que partiendo de una misma base llegamos a diferentes resultados, pero por un lado mejoramos el SEO y por otro lado también mejoramos el geo. Perfecto. Bueno, entonces, a ver, para ordenar un poco lo que fuiste diciendo, el geo es la optimización para los LLMs o también para todo lo que vinculado con inteligencia artificial dentro de un motor de búsqueda. Por ejemplo, las AI Overviews, que son esas respuestas creadas por inteligencia artificial que suceden cuando uno busca algo en Google y ya no te aparece en esa lista de 10 links azules, sino que te aparece un fragmento grande arriba generado por inteligencia artificial. Entonces, cuando uno busca en LLMs o cuando uno conversa, mejor dicho, mejor que busca, cuando uno conversa con un LLM o cuando uno busca en Google y aparece un AI Overview, no es que la inteligencia artificial está razonando y dándonos a nosotros una respuesta, sino que está sacando esa respuesta de Internet. Está yendo a Google, está yendo a Bing y está buscando dentro de las páginas web para dar esa respuesta. ¿Coincidís? Totalmente, y ahí hay un punto muy importante, que es lo primero que hay que hacer
tener visibilidad en un LLM? Bueno, posicionar en los motores de búsqueda tradicionales. Y ya metiéndonos un poco en factores de ranking, este es uno que es clave. Entendamos que OpenAI viene de todo el entorno de, de Microsoft, por lo tanto Bing es uno de los principales motores de búsqueda que utiliza OpenAI como para consultar información y concretamente ChatGPT para consultar información. Entonces, por lo tanto, si estamos en un top 10, en un top 3 para ciertas consultas, eso aumenta la probabilidad de la mención dentro del LLM o dentro de ChatGPT concretamente. Después Gemini ni hablar. Gemini está construido basado principalmente en Google. Entonces, tener visibilidad en Google es casi igual a decir que tenemos visibilidad dentro de Gemini. Y viceversa. Entendamos que Google también utiliza la tecnología de Gemini para elaborar estos resultados que bien describías anteriormente. Entonces, de alguna manera se genera una sinergia entre el SEO y el GEO, pongámosle, en donde si posicionamos en los motores de búsqueda tradicionales, vamos a alcanzar una mayor visibilidad dentro de dentro de un LLM o dentro de un motor de búsqueda con inteligencia artificial incorporada, como es el caso de Google, y después otras mejoras como lo vemos, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que ya se está implementando el AI Mode, que si querés luego lo podemos mencionar, pero básicamente es directamente un asistente de inteligencia artificial mostrando diferentes resultados en vez de los 10 links azules tradicionales que teníamos en el pasado. Perfecto. Bueno, vamos a dejar AI Mode ahí a un costado por ahora, después volvemos ahí. Pero me gustaría retomar el concepto que decías anteriormente y me gustaría hacer una analogía, a ver si vos estás de acuerdo. Que la invento acá en el momento a medida que voy conversando con vos, así que capaz que la podemos reformular más lindo. Podemos decir entonces que el SEO podría ser un árbol, ¿no? El tronco, la raíz, y el geo, esos frutos que da el árbol. Em, entonces, para que el árbol tenga fuerza y crezca, necesitamos hacer todas esas optimizaciones del SEO tradicional. Pero no alcanza solo con eso para que haya frutos, sino que también tenemos que prestarle atención a algunos otros cuidados que son importantes, pero quizás para el SEO tradicional no son tan relevantes, pero para esos robots de los LLMs sí pasan a serlo, ¿no? Entonces, ¿cuáles dirías vos que son esos cuidados especiales o esas cosas que tenemos que hacer nosotros para fomentarlo, no solamente posicionar bien en Google, sino también después posicionar bien o en los LLMs o en las AI Overviews? Bien, acá hay diferentes factores, todavía se están discutiendo, porque primero, tenemos que entender que todos los LLMs de alguna manera tienen su propia manera de procesar la información y de entrenar cada uno de los LLMs a través de la inteligencia artificial, por supuesto. Pero hay algunos factores que son comunes. Voy a arrancar un poco técnico y después quizás nos vamos un poco más a la parte de contenido y cuestiones muy prácticas, pero debo advertir que en general todo lo que tenga que ver con geo es muy técnico. ¿Por qué es muy técnico? Bueno, principalmente porque estamos optimizando una web para otros robots. Acá no está tanto el factor humano, viste que antes se decía tenemos que escribir para personas y tenemos que hacer que el contenido sea útil para las personas. Esto viene más que nada del discurso de Google. Hoy por hoy dentro del geo, la realidad es que tenemos que optimizar nuestras webs para otros robots. Y hablando de robots, em, esa quizás vendría siendo el primer punto. La parte de rastreo e indexación tiene que estar muy bien optimizada. Es decir, nuestra web tiene que ser rastreable y en los diferentes bots y spider de los diferentes LLMs tienen que tener la capacidad de descubrir todo nuestro contenido. ¿Y eso cómo se logra? Bueno, por un lado, una optimización técnica a nivel de sitemaps y demás, y por otro lado, dentro del sitio web, un buen interlinking en este caso, ¿no? Em, Después, otro aspecto que me parece fundamental, y digo fundamental porque no se habla mucho sobre esto, tiene que ver con la renderización. Una web tradicional, y sin ponernos demasiado técnico, pero una web tradicional por lo general está hecha en HTML, CSS y JavaScript para ciertas funcionalidades. Después, bueno, metemos otras cuestiones, que si tiene una base de datos y demás. Ok, está bien. Pero ¿qué sucede? Dentro de un HTML, cuando nosotros vamos al código del sitio, cuando la web está hecha en HTML, muchos aspectos como los encabezados, el title
y el contenido en general es visible por los robots en la primera vez que pasan por ese sitio. ¿Ok? Después, ¿qué es lo que sucede? Hay muchas tecnologías que toman todo ese contenido y lo meten dentro de un JavaScript. ¿Y qué sucede cuando metemos todo ese contenido dentro de un JavaScript? Necesita pasar por un renderizado. Ahora, ¿cuál es el problema en este caso? Que los LLMs, la mayoría de los LLMs, no renderizan contenido. Entonces, por ahí encontramos algunos sitios que están construidos con una tecnología que luego el LLM no puede leerlo. Y como no puede leerlo, no sabe qué hay. Entonces tiene que guiarse solamente por las referencias externas que tenga sobre esa marca o sobre ese contenido. Y acá hago un pequeño comentario. Gemini es el único LLM que puede renderizar contenido. Esto está confirmado. Em, entonces, nada, por ahí vemos que hay ciertas marcas y em, no sé, e-commerce que por ahí están construidos embebido el contenido en JavaScript, em, y que luego por ahí no consiguen estas menciones o no consiguen esta visibilidad, principalmente porque los LLMs no pueden acceder a ese contenido. Me gusta esto que dijiste de que tenemos que pensar el geo desde una mirada quizás más de robot. ¿Cómo hace un robot para entrar a nuestra web? Em, y es claramente va por ese lado, porque cuando nosotros consultamos con ChatGPT o conversamos con Gemini, queremos una respuesta rápida. Y el mismo LLM te va a dar, te quiere dar a vos una respuesta rápida. No queremos ver procesando y pensando y dando. Queremos una pregunta y una respuesta. Entonces ahí también es importante, ¿no? Que nuestra página cargue rápido, que nuestra información esté bien distribuida dentro de la página para que cuando entre ese robot lo encuentre y nos lo devuelva. Entonces son distintas cuestiones, como bien dijiste vos, mucho más técnicas, pero que sí son importantes para que estos robots cuando van a buscar a los motores de búsqueda tradicionales, a Google, a Bing, bueno, tengan esa respuesta rápida y se la puedan dar al usuario. Tal cual. Y ahí vamos conectando con otro factor, ¿no? Y de una vez conectamos con otro segundo factor más. El primero sería el tiempo de respuesta del servidor. Es decir, el servidor tiene que tener la capacidad de responder muy rápido porque básicamente el spider de los LLMs bueno, está crawleando ese sitio, que es el término técnico, crawlear, y necesita obtener esa información de una manera rápida, ¿no? Y que cargue todo muy bien. Y ahí lo conecto con otro de los factores, que vendría siendo el factor de los chunks o los fragmentos. Se ha hablado mucho sobre los chunks o el chunking, em, porque principalmente es la manera en cómo los LLMs entrenan a su algoritmo, o la manera en cómo pueden acceder a la información. ¿Y qué es un chunk o qué significa fragmentar un contenido? Bueno, poder explicar un tema em, en pocas palabras, en una idea corta. Pongámosle que en una franja de 100 o 150 palabras podamos ir dividiendo cada uno de los elementos de nuestro contenido. Entonces, pongámosle que nuestro artículo, nuestra información tiene 1000 palabras. Bueno, armamos 10 chunks, ¿no? Para estructurar muy bien esa información. Perfecto. Bueno, entonces ya vimos que hay algunas diferencias más técnicas de cómo funciona el posicionamiento dentro de un motor de búsqueda y cómo funciona una mención dentro de un LLM. Y acá consultarte, ¿ya has trabajado con alguna empresa o te acordás algún ejemplo real donde trabajaste con una empresa que quizás no posicionaba tan bien en un buscador, pero a partir de empezar a pensar estas dos cosas como un conjunto y no como cosas aisladas, lograste mejorar y lograste menciones en este tipo de inteligencia artificiales? Sí, tenemos dos casos en principal, los dos dentro de una industria, pongámosle que financiera, por un lado con un servicio en donde lo que conseguimos principalmente, era un nicho muy pequeño y había que conseguir la mención dentro de los AI Overview, ¿no? Y logramos pasar de 0 menciones en los AI Overview a pasar a tener hoy por hoy 78, 79 menciones dentro de los AI Overview para los servicios principales. Y esto es una marca que no tiene más de 3 años en el mercado y es un mercado muy competido. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay que ser un poco agresivo en la estrategia, y cuando hablo de agresivo, dentro de los marcos y dentro de los límites de lo que está bien, siempre haciendo las cosas bien, pero agresivo porque la competencia es muy fuerte, ¿no?
Entonces, bueno, ese es uno de los ejemplos. Y otro de los ejemplos tiene que ver con otra industria muy similar, más ligada a la parte de inversiones, en donde logramos pasar de tener cero visitas o cero tráfico por parte de los LLMs a hoy por hoy tener entre 1000 y 2000 visitas por parte de los LLMs, que ahí hay un tema que es muy importante, que es la calidad de la visita que viene por parte del LLM, que, es, que tiene una calidad mayor. Pero bueno, pasamos de cero visitas a 2000, 3000, y eso también es... Totalmente. La tasa de conversión, incluso, hay varios estudios que muestran de que la tasa de conversión proveniente de un LLM es mucho más alta que proveniente quizás de otro canal. ¿Por qué? Porque ahí, lo hablamos con Andrés Kloster el LLM Talk pasada, hay como cierto endorsement en lo que dice ChatGPT, por ejemplo, lo que dice Gemini. Si me lo dice es porque sabe, porque lo que me está recomendando, encima entiende lo que yo ya hablé en el pasado. Entonces, una recomendación de parte de un LLM eh, vale mucho, vale quizás más que un cartel en Panamericana. Entonces, ese tipo de cuestiones son súper importantes. Y acá tomo algo que lo que vos mencionabas antes, que es que con el SEO tradicional, quizás competirle un tanque, competirle un Amazon, por ejemplo, es muy difícil. Porque ya tienen millones de páginas, tienen millones de productos, tienen menciones. Pero se empieza a abrir esta oportunidad de un mercado que, al no estar tan competitivo, si nosotros empezamos a pensar un LLM dentro de nuestra estrategia SEO, tenemos la oportunidad ahí sí de empezar a competirles. O en las AI Overviews de Google, como bien decías vos con el ejemplo, con el ejemplo de recién, o quizás incluso en las menciones con ChatGPT o con Gemini. Entonces, este es el momento, si todavía no estamos empezando a invertir o pensar la estrategia SEO, pensándola en vistas de posicionar para LLMs, de empezar a hacerlo. Y acá te comparto dos datos recientes de un caso real que tuvimos analizando en estos días. Dos métricas: duración de la sesión, duración media de la sesión y conversión. En conversión vimos que teníamos paid, orgánico y tráfico proveniente de LLMs. En el caso de la conversión vimos que el de paid tenía 0.3%, el de orgánico 0.7% y el otro tenía 1.68% de conversión, el que venía por los LLMs. Entonces la diferencia es abismal entre un canal y otro. Si bien los LLMs tienen una cuota de mercado un poco más pequeña, si se quiere, la conversión es mayor, claramente. Está buenísimo esto que mencionas, Ramón, porque entonces las visitas que están llegando vía LLMs, podemos decir, son más calificadas y eso lo vemos como resultado entonces en la tasa de conversión. Tasa de conversión más alta no solamente viniendo de Google, sino también, o sea, del canal orgánico, sino también, bueno, mencionábamos de pauta, del canal de pago. Entonces, ahí, insisto, súper importante este momento para empezar a trabajar estrategias de LLMs, si aún no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque quizás nuestra competencia lo empieza a hacer y ahí tenemos la oportunidad para perder. O si nuestra competencia no lo está haciendo, bueno, incluso poder estar nosotros y hacerlo mejor también. Entonces, me comentabas un poco que tenías dos métricas, tasa de conversión, y me ibas a hablar también, antes de que te interrumpiera, de duración media de la sesión. Ahí también están viendo que hay un aumento. El aumento y la diferencia es abismal también. Estamos viendo que una duración media de la sesión del canal orgánico es de 2 minutos, 3 minutos, en una industria, en un caso concreto de estudio, y después el tráfico proveniente de LLMs, estamos hablando de 10 minutos. Entonces, es una diferencia también abismal de la calidad del usuario y de lo que está haciendo el usuario dentro del sitio. Claramente está llenando formularios, está convirtiendo, está consumiendo cada vez más contenido, y eso es un poco también una de las métricas con las cuales nos quedamos en cuanto a calidad. Quedamos entonces en un contexto en el cual la tasa de clics está bajando. Yo leo mucho en LinkedIn de eh, el SEO ya no es lo que era. Ahora hay que empezar a pensar en otros canales. Y bueno, un poco lo que fuimos conversando por acá nosotros es al contrario. No es que el SEO ya no es lo que era, sino que bueno, se va evolucionando, va cambiando, va migrando y se va ampliando a otros lugares. Pero el SEO es más importante ahora que nunca. ¿Por qué? Porque si bien no estamos teniendo quizás tantas visitas como teníamos antes, esas visitas siguen siendo de calidad y se nos
abre también esta oportunidad de posicionar en LLMs que están súper de la mano del posicionamiento en Google. O sea, esa correlación, poniéndonos un poco matemáticos, podemos decir es el R cuadrado igual a 1 ahí en ese sentido. Entonces, bueno, ¿qué opinas vos al respecto de eso? O sea, en este contexto, al contrario, tenemos que invertir, seguir invirtiendo en SEO o incluso invertir más por esto que estamos hablando. Pero totalmente. En el caso del SEO concretamente es una industria que a pesar de que se habla mucho de los LLMs y demás, hoy por hoy las búsquedas en Google, según estudios recientes, marcan el 93%, es decir, el 93% de los usuarios siguen buscando en Google. Después hay un tema que tiene que ver con esto de la disminución de los clics, que obviamente preocupa a muchas personas, pero hay que entender también en qué industria se dan y para qué tipo de consultas se realizan. Esto por lo general lo vemos dentro de la industria informativa, pero no es la única industria que hay dentro del SEO. El mundo búsqueda es mucho más amplio que solo la parte informativa. Y por ahí hay negocios y hay marcas que no necesitan de estas abarcar estas consultas informativas para obtener clics. Y te sumo un puntito más. Google está testeando sacar los AI Overview para ciertas consultas. Nosotros venimos haciendo seguimiento y hay algunas consultas en las que aparecíamos en los AI Overview y dejamos de aparecer, no porque no posicionamos, sino porque ya no están los AI Overview de Google y ahora vuelven quizá por ahí un snippet tradicional en posición cero o links azules también tradicional. Pero respondiendo un poco tu pregunta, ¿vale la pena hacer SEO o seguir invirtiendo en SEO? La realidad es que sí, porque los usuarios siguen buscando, cada vez también crece el volumen y el número de búsquedas y de queries concretamente que se hacen. Y al final también es un terreno en el cual hay que competir y mucho más sostenible en el largo plazo, sobre todo pensando en negocios. Cuando se alcanza una posición, cuando se alcanza una cantidad de tráfico estable, no es que se pierde de un día para otro. Así que bueno, el SEO sigue teniendo vida y para mí creo que tiene vida para rato. Ramón, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Si te gustó este episodio, puedes darle me gusta, compartir, comentar, suscribirte y compartírselo con quien creas que le puede servir. Nosotros nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio de Eleven Talks.